Estás pasando por un momento de duelo, de dolor, de desesperanza. Tú sabías que puedes encontrar descanso para tu alma en Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3-4, Isaías 26:3-4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiate en Jehová perpetuamente porque Jehová el Señor está, la fortaleza de los siglos. Qué bonito poder sentir que Dios guarda nuestro corazón, sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento al confiar en Dios. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Oye, concentran en ti tus pensamientos. Y en esos momentos de dolor, de duelo, de desesperanza, cuando hay pérdida, cuando sientes que las cosas no son igual. Muchas veces la pérdida no tiene que ver solamente con que alguien murió. La pérdida viene de diferentes maneras en nuestras vidas. Y cuando vengan esos pensamientos a atacarte, que digan perdiste. Porque cuando viene la palabra perdiste a la mente, es como un pensamiento de escasez, es que no tienes, y eso da mucha ansiedad, el sentir que perdiste. Por eso cuando alguien pierde a un ser querido, solamente por pensar en que perdió, eso aumenta su ansiedad, aumenta la decepción, aumenta la desesperación, aumenta el duelo, aumenta el dolor. Aumenta el sufrimiento, porque como quiera el que alguien se vaya de esta tierra a pasar a un nuevo nivel, que es en la eternidad, en la real vida, porque la eternidad es más real que esta vida terrenal. Cuando pasa a otro nivel, nosotros creemos que perdemos y nadie pierde nada, no perdemos. Somos seres espirituales y un ser espiritual nunca deja de ser. Un ser espiritual es para la eternidad. El ser humano, ese sí, ese vuelve a la tierra de donde viene, de donde vino, pero nuestro ser espiritual que está dentro de nosotros viviendo esta experiencia no deja de ser. Y muchas veces mientras más nosotros luchamos con el pensamiento de que no es verdad, no es cierto, y esta es la primera emoción que llega a la vida de las personas cuando pierden un ser querido, la negación, el negar, esto no puede ser, no es posible. Yo hablé con esta persona ayer, yo estaba orando por esta persona, ¿cómo es posible? Viene la etapa de negación, y en esa etapa es cuando tú no lo aceptas, cuando tú no aceptas que esto ha pasado. Y choca con nuestra mente, choca con nuestras emociones, y ahí es la etapa que más duele. La etapa de negación, y empieza al principio de la pérdida. Después de la etapa de negación, la segunda etapa cuando pierdes a alguien es la etapa de ira. Y esta etapa se caracteriza cuando tú tienes sentimientos de rabia, de resentimiento, buscando un responsable, un culpable, ¿por qué pasó esto? Y esta ira lo que produce es frustración. Algo que ya sucede y que es irreversible. Muchas veces durante la etapa de ira tú quisieras volver el tiempo atrás, tú quisieras volver a traer a la persona que perdiste o la persona que se fue, pero ya no hay solución. Entonces ahí empieza esa etapa de ira, de rabia, de dolor, de resentimiento. Y la tercera etapa es la de negación. Primero empieza la etapa de negación, luego la etapa de ira y vuelve otra vez una etapa de negación. Ahí empiezas otra vez, quisieras cambiar, que esto pasó. No aceptas que esto pasó, no es posible que esto haya pasado. Y mientras más no aceptas, más resiste, más persiste el dolor. Y el dolor muchas veces en nuestra vida es por eso, porque negamos lo que está pasando, porque niega lo que está ocurriendo, porque no puedes aceptar lo que está ocurriendo. Al no aceptarlo, eso trae más dolor en cualquier cosa que estés viviendo. Después viene una etapa de depresión, de tristeza profunda, de vacío, de un vacío sentimiento profundo por lo que está pasando, por emociones que se encuentran, por no aceptar que esta persona partió, por no hacer posible en tu mente. Y estas etapas las pasamos todos, desde el que tiene más fe hasta el que tiene poquita fe. Esas etapas se llaman etapas del duelo. Y muchas veces pasan un solo día, muchas veces toman tiempo. Hay personas que para pasar las etapas duran hasta 1 año y 2 años en las etapas del duelo. Muchos le toma tiempo aceptar hasta que no aceptan porque sigue negando que esto pasó, por qué me pasó esto, por qué. Y la negación vuelve y mantienes el círculo del duelo. Y después está cuando al final ya eres libre, la etapa de la aceptación,
Qué bonito que puedas, en medio del duelo, de la pérdida de algo o de alguien, puedas pasar por esta etapa en un solo día, ¿eh? Puedas pasar en esa etapa de la negación, la número uno, la ira, después vuelve la negación, después la depresión, la tristeza profunda, de sentir ese dolor, de que, o aislarte por lo que pasó, y puedas pasar a la quinta etapa, y la más importante de todas estas etapas, la aceptación, el aceptar la pérdida, el aceptar el duelo, el aceptar y comprender que pasó, que no puedes hacer nada para cambiarlo, que ya ese ser querido no está, que esa persona no está. Y con el tiempo volver a recuperar entonces, después de la aceptación, la alegría y el placer de vivir. Todas estas etapas son necesarias, pero no son las etapas que pasas, es qué tan rápido puedes sobreponerte al dolor de la pérdida, qué tan rápido puedes sobreponerte a pedir ayuda, a aceptar ayuda, a abrirte el corazón. Y en esta etapa no significa que no debas llorar, claro. Niégalo si es posible inmediatamente, claro, entra en la etapa y acéptalo. Pero mientras más rápido entre en aceptarlo, y ahí para los seres humanos es la etapa más difícil, el aceptar que esto pasó, el aceptar este dolor. Pero sabes qué? Que llegar a la etapa de aceptación llega más rápido, y no solamente con la pérdida de un ser querido, también cuando estás pasando situaciones difíciles, también cuando no tienes las cosas que tenías antes, o las personas que estaban alrededor de ti ya no han cambiado, ya no están como antes. Aceptar esta etapa te va a quitar más fácil el dolor. Como dice la palabra de Dios en Isaías 26, 3, 4, tú guardarás en incompleta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, aquel que se concentre en los pensamientos de Dios. ¿Y cómo tú te concentras en los pensamientos de Dios? En su palabra, repitiendo a tu mente, a tu ser, a tu alma que está triste en estos momentos, repitiéndole lo que Dios dice en su palabra. Yo sé que muchas veces luchamos con la mente, luchamos con los pensamientos. Y en estas etapas difíciles de dolor, de pérdida, de duelo, orar se siente más desafiante. Y tal vez tú dirás, pero como cristiano debería ser más fácil. Muchas veces es difícil hasta para los cristianos. Porque ese duelo, ese dolor, es una emoción profunda, es una emoción fuerte que se siente en el alma. Cuando pierdes un ser querido, cuando pierdes algo. El duelo es parte de la vida, es parte inclusive del amor. En este mundo caído, lleno de pérdidas, porque las pérdidas son inevitables. Mientras estemos en esta tierra siempre vamos a perder algo o alguien. Así como el duelo, el dolor, esa emoción fuerte que muchas veces no la puedes evitar. Pero en vez de evitar el dolor, en vez de evitar llorar en estos momentos difíciles, admítelo, enfréntalo, afróntalo y acéptalo. Y ahí cuando lo aceptas, ahí es que viene la rendición. Ahí es que comienza a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento que dice el Señor en su palabra. Esa paz que no la puedes explicar. Hubo una etapa en mi vida que cuando perdí a mi papá en esos momentos, yo tenía una ansiedad incesante. Y esa ansiedad me venció por un tiempo. Paralizó mi vida, ya no había trabajo, no había hijos, no había nada. Yo estaba en mi dolor. Y yo muchas veces decía la palabra de Dios y no, me pasaban por la mente, pero no me entraban al corazón. Porque mis emociones estaban fuera de control. Y yo pensaba que mi vida iba a ser así todo el tiempo ya. Yo me sentía como que iba a pasar, sentir ese dolor toda mi vida. A veces decía, ¿y cuándo será que me voy a sentir normal otra vez? O a veces pensaba, ¿cómo es que no me puedo sacudir de estos sentimientos intensos, de esta ansiedad intensa, de este dolor intenso? Dios, ¿dónde estás? Dios, tú me estás mirando. Dios, tú estás viendo lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, Señor. Yo quería sentir esa paz prometida que dice en su palabra. Hasta que acepté. Acepté el proceso. Sí, a veces es difícil aceptar el proceso. Aceptar el proceso, acepté el duelo, acepté la pérdida, acepté. Y cuando acepté, ahí fue que comencé a sentir la paz. Porque negarme no me llevó a ningún lado. Y muchas veces nos negamos.
Tal vez tú te encuentres en ese momento justo ahora. Y yo quiero que tú me escuches lo que te voy a decir. Lo siento mucho. Te entiendo lo que estás pasando. Porque me acuerdo muy bien de mi etapa y de mi experiencia. Pero también tú sabes que tú puedes decidir cuando llegan esos pensamientos abrumadores. Cuando llegas y tienes las etapas del duelo y duras mucho en una etapa de negación, tú puedes decir lo que dice en 2 Corintios 10:5, derivando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando vengan esos pensamientos a traerte ansiedad, a traerte esos vacíos, llorar si tienes que llorar y está bien llorar. Pero cuando veas que se alargan y que tú te recuperas, decir al pensamiento, te llevo cautivo a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Porque Dios quiere que su verdad, su palabra, sus promesas sobre tu vida puedan regular y ayudar a regular tus emociones que están fuera de control. Cuando tú haces esto, mantén la mente firme, como Dios dice en su palabra. Guardar en completa paz en medio de lo que está pasando. En paz me acostaré, en paz. La paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento. Llenarte de ella. Yo creo que Dios te trajo aquí para que tú recibas consuelo, esperanza. Para que tú te levantes en esta etapa difícil que estás viviendo. Y yo quiero que tú recuerdes que, número uno, no estás sola. No estás sola en medio de lo que estás viviendo. No estás sola en medio de esas emociones que a veces vienen en forma de descontrol sobre tu vida. Esas emociones que a veces son alimentadas por tu miedo, por la ansiedad, que te llevan a sentirte sola, que te llevan a sentirte aislada. Pero no estás sola. Dios te ve y te escucha. Los ojos de Dios están puestos sobre ti, así como le dijo a Agar en el desierto. Mis ojos están puestos sobre ti. Yo te veo. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que sientes. Pero mientras más te acerques a mí, vas más a recibir consuelo en mi palabra. Vas a aprender más sobre tu miedo, esa ansiedad que sientes, sobre esas emociones. Lo segundo que yo quiero que tú sepas hoy es que cuando sientas ese dolor y sientas emociones fuera de control, no significa que seas débil. Tampoco significa que seas un fracaso. Tampoco significa que que deberías ser perfecta y eres imperfecta. Tampoco significa que estás cometiendo errores. Sentir emociones fuertes de dolor, de llanto, de sufrimiento, de tristeza son normales, son parte de nuestra humanidad. Tampoco significa que eres débil si pides ayuda y le comentas con alguien de confianza en un grupo que esté en tu oración cómo te sientes. Eso te hace más fuerte. Decir cómo te sientes y lo que estás pasando. Abrir tu corazón y tu mente. Porque mientras estemos en esta tierra vamos a vivir en un mundo caído. Y muchas veces es inevitable que te sientas abrumada, que esas emociones vengan y te arrastren. Pero no es lo que te pasa, sino cómo tú tomas lo que te pasa. En medio de esas emociones fuertes que estás sintiendo, en esos pensamientos que vienen y van. Yo quiero que tú recuerdes que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios. Que tienes el poder de tomar cautivo tus pensamientos. Que puedes manejar tus emociones de una manera confiando en la palabra de Dios. Confiando de que Dios es fiel, de que Dios es real. Y en esos momentos de dolor, respira profundo. En medio de la respiración te conecta más con Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién fue que sopló aliento de vida sobre ti? Dios. Y ahí en medio de tu respiración, conéctate con Él. No pelees con tus emociones. No luches con esas emociones que sientes. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Negarlo. No aceptar el proceso ni el duelo. No, en vez de pelear con tus emociones. Oye, déjate fluir, déjate llevar. Llora si tienes que llorar. Pero en ese dejarte ir, confiar en Dios. Tú puedes confiar en Dios en medio de esas tormentas que estás pasando, en medio de esas emociones difíciles que estás pasando. Y cuando ores en medio de ese dolor, respira profundamente. Respira una vez más, si es posible 8 veces, hasta que conecte tu respiración con el centro de tu corazón. Mientras inhala y exhala,
Permite que tu cuerpo pueda sentir la gloria de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios, el descanso de Dios sobre tu vida. Y qué lindo que en medio de esa conexión, sí, en medio del duelo y el dolor y la desesperación, a respirar, pueda conectarlo con un versículo bíblico y que puedas declarar ese versículo en tu mente, en tu corazón. Mientras esa ola de emociones te llevan y te traen en medio de la tristeza, de la negación, en medio de la desesperación, ese versículo venga como un bálsamo sobre tu alma y tu corazón. Y que tú le digas, Señor, gracias, mientras respiras, mientras pasa tu mano por tu corazoncito. Señor, gracias. Gracias por mantenerme en esta perfecta paz, porque aquí estoy confiada en ti, Señor. Gracias por mantener mis ojos fijos en ti. Gracias por ayudarme a confiar en ti, porque tú eres mi roca eterna. Porque en ti quiero descansar, Señor. En ti quiero descansar. ¿Tú sabías que Dios puede usar ese dolor para ayudarte a conocerlo más? Dios puede usar eso que estás pasando para que puedas recibir consuelo de parte de Él. Dios puede permitir eso que estás viviendo para que tú aprecies más completamente el don de la vida, para que comprendas profundamente la magnitud de la vida, para que otra vez te des cuenta que no vale la pena afanarte por tantas cosas en estas tierras que se van, que no vale la pena aferrarte a tantas cosas materiales o a los demás, para que suelte y para que dependa completamente de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Oye, pasará todo, se irán tus hijos, muchas veces tu esposo, muchas veces tus amistades, todo va a pasar, pero Dios nunca va a pasar. Y en medio del dolor, comprender una vez más realmente qué significa aferrarte a Dios y depender de Él. Aferrarte a su voluntad sobre tu vida, aferrarte a lo que Él dice sobre ti. Y que así el Espíritu Santo te pueda dar consuelo en medio de este dolor. Y eso es lo que significa la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que aunque quieras llorar, a veces no te salen las lágrimas porque el Señor ha sanado esas heridas, porque Dios ha sanado ese dolor. Porque Dios está ahí, en medio de su Espíritu Santo y su palabra dándote aliento y alivio. Esa esperanza en el Señor es seguir adelante. Esa esperanza en medio de tu pérdida. Esa esperanza de que Dios está ahí. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu paz. Mientras ora, respira y dice, Señor, gracias. Gracias por mantenerme en tu perfecta paz. Y hoy rindo mi corazón a ti, Señor. Rindo mi dolor a ti, Señor. Rindo mis situaciones a ti, Señor. Y me comprometo a calmar este corazón y descansar mi alma en ti. Quiero descansar en ti. Quiero, Señor, pasar esta etapa. No negándome, sino aceptándola. Y aunque llore, aunque mis lágrimas salgan de mis ojos, Señor, yo confío en ti. Mi corazón y mis ojos confían en ti. Porque tú eres mi paz y recibo esa paz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Recuerda que el Señor está contigo, que te ve y Él es que te llena de la paz que necesita en este momento de dolor. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico. Dios le bendiga a todos.